De la Asociación Amigos del Mundo nos visita el presidente, José Antonio Echevarría, buen amigo de esta casa, ya lo saben ustedes. José Antonio, buenas noches. Hola Inés, buenas noches. ¿Qué misterio me traes hoy? Porque es un misterio que he visto yo, hay que poner el misterio. Sí, hoy vamos a hablar del misterio de los tartesos. Habrá mucha gente, lógicamente, que se pregunte qué es eso de los tartesos. Bueno, pues tenemos que decir que los tartesos fue considerada como la principal, o la primera, mejor dicho, civilización hispánica y de Occidente. O sea, la primera civilización de aquí, de nuestra zona, fueron los tartesos. De esta zona no, de nuestra España, de la actual España. Pero no solo de eso, sino de todo el Oriente, de todo el Occidente, perdona. Era la primera civilización. Hemos de decir que autores como Heródoto resaltaron en una de sus obras la felicidad y la longevidad que tenían estas personas, estos habitantes de aquel pueblo. Pero lo misterioso era eso, ¿no? Sí, eran felices, bueno, y vivían mucho. Sí, no lo traemos aquí, lógicamente, como una historia de... Bueno, como una historia de historias podría ser, sino por esa parte, diríamos, que tenía de mística, de leyenda en parte también, y de misterio. En principio, Heródoto la situaba más allá de las columnas de Hércules, que sabemos que estas estaban en el sur de España. Había un arqueólogo muy famoso, alemán... Pero todo está más allá de las columnas de Hércules, la Atlántida, los tartesos, sí, todo. Bueno, realmente, aunque dice que más allá, tenemos que entender que las columnas de Hércules, que los tartesos bordeaban toda esa parte de las columnas de Hércules, porque realmente hoy en día todavía no está muy claro exactamente el lugar donde estaban las columnas de Hércules, ¿no? Decía que había un arqueólogo y filólogo alemán, Adolf Husserl, que estuvo buscando durante prácticamente toda su vida el rastro de esa antigua y misteriosa ciudad o zona o lugar donde se encontraban los tartesos. En aquel tiempo era un tiempo de mitos, de leyendas e incluso de la historia. Todo ello se entremezclaba y también en alemán, siguiendo, vamos a decir, los escritos de Heródoto, se situó más allá en lugar de las columnas de Hércules que normalmente se establecían en la zona de Gibraltar. También hizo excavaciones en Doñana y en su entorno, pero lógicamente su búsqueda desapareció. Vamos, no desapareció, quedó... Sí, ahí quedó paralizada la cosa. Pero lo bueno de estas investigaciones de este arqueólogo es que se plantó la semilla de la obsesión en muchísimos arqueólogos o en la arqueología hispánica posteriormente para intentar buscar nuevamente esos tesoros que refería Heródoto y que se le atribuyen precisamente a esta civilización de la que dos periodistas y un investigador, un historiador, buscando documentación, recopilaron un montón de documentación y publicaron un estudio que se tituló El Enigma Tartesos. Como decía, estaba considerada como la primera civilización de la península ibérica u Occidente. Y lo poco, que tampoco sabemos mucho de ellos, en lo que se ha encontrado en rastros arqueológicos, hay su peculiar tránsito al más allá, que también entra dentro de este misterio. ¿Cómo te gusta a ti esa parte, Sí, a mí me encanta. Concretamente, la situación de los tartesos o del mundo tartésico está entre Huelva, Gibraltar, Portugal y Extremadura. O sea, no estamos hablando de una zona muy, muy pequeñita como es, porque abarca bastante zona. Y bueno, hay algún estudioso que también lo incluye dentro de lo que es Portugal, en la zona de Algarve, por ahí abajo, ¿no? De todas formas, son muchas las historias y los misterios, dicen, no podemos recopilar todo, que están abiertos sobre los tartesos. A veces
se interpreta a los tartesos desde un punto de vista legendario, pero incluso esotérico. Y aquí es donde ya tenemos y aquí entramos en materia. De este misterioso. Podemos definir hoy esta civilización como el resultado de un proceso de aculturización de esta zona, vamos a decir ahora de España, que produjo la colonización o colonizadores procedentes del Mediterráneo occidental. Por eso la consideran luego como la primera civilización occidental, que fueron, entre otros, lógicamente, los fenicios, procedentes de, bueno, los fenicios y otros procedentes de, supuestamente, la Atlántida. Todo lo que envuelve a esta civilización, a esta misteriosa también civilización, porque el misterioso no es precisamente por esa existencia, está relacionado, podemos decir que por la propia naturaleza, que quizás tuvo algo que ver en esa situación, y de ahí parece ser que viene este nombre vago de llamarles tartesos, o sea, de la naturaleza. ¿Por qué? Pues no está muy bien concretado, pero parece ser que la han definido así por una serie de, vamos a decir, documentos, piedras, que han encontrado. No se sabe tampoco a ciencia cierta en los motivos por los que esta civilización terminó desapareciendo de una forma tan abrupta. Es decir, ese es... O sea, el misterio es un poco qué pasa con ellos, ¿no? ¿Qué pasó ¿Por con qué ellos desaparecen? y por qué desaparece? Es decir, de esa forma puede ser un misterio, precisamente, también esa o una relación que existía con Tarsis, que es una ciudad recogida en la Biblia, y por ahí puede venir, al, diríamos, encuadrarla dentro de lo que era Tarsis, dentro de la Biblia, pues vienen los tartesos también, por ahí puede venir infundado, ¿no? También parece ser que está considerado así por el hallazgo de esta ciudad perdida que han encontrado. Ahí vemos una foto de una reproducción en la pantalla de cómo supuestamente era a través de las ruinas que se han ido encontrando y que fue buscada durante más... Es que ahora me tengo que girar porque, claro, estás hablando de lo que hay en la pantalla. Durante más de 100 años. Sí, gírate porque es una... O sea, es un plano de cómo sería la ciudad. Sí, parece ser que esa reconstrucción se ha producido en virtud de las ruinas que se han ido encontrando, porque esta civilización tenía una costumbre, vamos a decir, que era que en los lugares que se asentaban, terminaban, cuando se iban de ahí, terminaban quemándolo todo y escondiéndolo, o sea, hundiéndolo. Supuestamente, pues tenemos que pensar que eso es una actuación misteriosa y se desconoce el motivo por el que hacían eso, esto, ¿no? Hay otra, diremos, preocupación en los investigadores y arqueólogos, en la que algunos plantean si realmente existió, bueno, lo mismo que pasaba con la Antártida, ¿no? Y se dice que si hacemos caso a las fuentes que hemos servido para hacer estos estudios, sin lugar a dudas, existió. Debemos tener en cuenta que son muchas las ocasiones en que los autores de la talla de Heródoto, volvemos a repetir, hicieron referencia a esta ciudad, Estrabón, no llamándola como Tartesos, pero sí, diríamos, encuadrándola en la zona de que estamos hablando. También Plinio el Viejo hablaba de ella, o escribía de ella, ¿no? Y la consideraban como una gran ciudad que sería una especie de capital de una civilización poderosa con reyes legendarios. Hubo un rey que se llamó Argantonio, llevaba parte de mi nombre, ¿no? Es misterioso también, que, si no recuerdo mal, vivió 120 años y su reinado fue de 80 años. Hombre, es que si vivió 120, le dio tiempo, quiero decir, contando con que muriese siendo rey, pues fíjate, si se hizo rey muy madurito ya a los 40. Como decíamos antes, esta ciudad de Tartesos se relacionaba, vuelvo a repetir, con Tarsis, que está recogida lógicamente en la Biblia o en el Antiguo Testamento, pero no hay, diríamos, una
realidad tangible que podamos decir efectivamente. Es más, tendríamos que decir que en esta ocasión nos falla o nos falta la prueba material. Vamos a ver el vídeo 1. En el vasto y rico tapiz de la historia mediterránea, la civilización de Tartesos brilla como una de las joyas más enigmáticas y fascinantes. Conocida por su próspera metalurgia y su ubicación estratégica en el extremo occidental del Mediterráneo, Tarteso ha sido objeto de especulación y estudio durante siglos. Identificado con una cultura de la prehistoria peninsular, considerada como la primera civilización de Occidente, y tratado como un mito al que se asocia la legendaria figura de su rey Argantonio, capaz de reinar 80 años y de vivir hasta 120. Incluso se llegó a especular con la posibilidad de que Tartesos fuera la legendaria Atlántida, aunque esta teoría ha sido ampliamente descartada por la comunidad científica. Los orígenes de Tartesos se remontan al siglo IX a.C. Según las fuentes griegas, emergió como resultado de la fusión entre colonizadores mediterráneos, principalmente fenicios, y la población indígena del suroeste de la península ibérica. Este floreciente estado se ubicaba en el triángulo formado por las actuales provincias de Huelva, Sevilla y Cádiz, abrazando la costa suroeste de la península y extendiéndose hacia el interior hasta Badajoz. El río Tartesos, posiblemente identificado con el Guadalquivir, era el eje vital de esta civilización. Decíamos justo antes del vídeo, José Antonio, que aquí falta la prueba física como tal. Sí, efectivamente, en cuanto a considerar que Tarsis, o mejor dicho, la ciudad de los Tartesos era Tarsis. O sea, falta esa prueba, vamos a decir, arqueológica o documental va a ser difícil, pero arqueológica podría ser. Luego tenemos una imagen que se ha trasladado a través de las fuentes que acabamos de comentar, de que en los Tartesos había ahí como una edad de oro, una ciudad de oro prácticamente, ¿no? Y esa imagen es la que se ha propagado como, digamos, el fin por el cual otros pueblos, como hemos dicho, del Mediterráneo, empezaron a, vamos a decir, entre comillas, invadir las costas de los Tartesos, las costas, en este caso, de Andalucía. Y lo que ocurre es que cuando ya llega a haber, diríamos, estudios un poquitín más cercanos, ya lo de los Tartesos, la historia estaba ya bastante fragmentada. Quizás por eso es por lo que no se puede encontrar esa unificación de ideas, ¿no? Decíamos que también debemos tener en cuenta que en el ánimo de los investigadores es, lógicamente, emular a otros investigadores, otros arqueólogos que han descubierto grandes obras arqueológicas como las pirámides de Egipto y las de México y todo este tinglado. Pero, sin embargo, se vuelve otra vez a relacionar dentro de esta época a Tartesos con Tarsis, que era, decíamos, la ciudad que incluso Platón entendía que la ciudad tartésica podría ser la Atlántida. De hecho, sabemos que se han hecho y se están haciendo investigaciones en la zona de Gibraltar, de toda esa zona de Huelva, en todo el estrecho. Se han hecho investigaciones intentando encontrar, de hecho se ha encontrado algo, no mucho, pero se ha encontrado algo que todavía no puede certificar que efectivamente hay la Antártida. Pero esto decía Platón, que sí que podía ser. Una de las características, y también misteriosas, diríamos, de este mundo, de estos tartésicos, eran lo que se refiere a la muerte, a ese paso del más allá. ¿Cuál era? Bueno, pues esto era que cuando algún tarteso, lógicamente siempre importante, porque los pobrecillos aquellos no tienen importancia, los pobres no contamos, José Antonio, entonces, ni antes ni ahora. No, y menos lo que hacían después. Es decir, cuando moría alguno de estos personajes, vamos a llamar, lo que hacían es, ellos creían en el mundo del más allá, y esto estaba constatado entre los siglos II y el primer milenio antes de Cristo. ¿Y qué hacían? Lo que hacían era
enterraban, entre comillas, a sus muertos, pero para que fueran recibidos en el más allá, hacían fiestas y una gran comilona en honor de los dioses para que los dioses acogieran al difunto. O sea, el funeral era una fiesta, con comida, con música, etcétera, Exacto. para que el difunto fuese bien recibido en el más allá. Exactamente. Luego ya a partir del No es mal siglo VIII a.C., el panorama cambia de forma bastante radical y es como consecuencia de la intensificación de las relaciones que ya se producían con los pueblos de Oriente. Hemos de pensar, o así se recogen en los informes y en los estudios, que los restos materiales recogidos de aquellos artesanos practicaban unos complejos rituales para la práctica de esa muerte, tal y como hemos dicho, la comida, la fiesta y la ofrenda a esos dioses para que dieran el recibimiento a ese ser que se ha muerto y que lógicamente tenían que buscarle la forma de irse al más allá. Hay una interpretación también que dice que por qué se conoce más a los tartesos por el oro y la plata que por su cultura. Es indudable que estos tartesos, en referencia con lo que ya hemos dicho antes, había minas de oro y plata que eran la principal riqueza y que era además muy abundante y que es la que sin duda atrajo a los pueblos de Oriente. Vamos a ver el vídeo 2. La arqueología de Tarteso vive en la actualidad una etapa de esplendor, sin embargo no existe consenso dentro de la comunidad científica a la hora de definir qué es Tarteso. Pero los hallazgos arqueológicos, las nuevas metodologías de estudio y las lecturas renovadas están cada vez más cerca de revelar una imagen más nítida de esta cultura, que por fin comienza a abandonar su mítico papel. Más de 20 yacimientos tartésicos han sido identificados en toda España, siendo 3 de los más destacados Cancho Roano, Casas de Turuñuelo y La Mata. La primera identificación arqueológica de Tarteso se realizó en 1958, tras el descubrimiento del tesoro de El Carambolo, en Cama, Sevilla, donde se iniciaron las excavaciones. Los vestigios arqueológicos revelan la grandeza de la civilización de Tartesos. Uno de los descubrimientos más significativos es el yacimiento de Casas del Turuñuelo, en Guareña, Badajoz, que ha asombrado a la comunidad científica por su excepcional conservación. Este sitio ha proporcionado valiosos detalles sobre la arquitectura y las técnicas constructivas tartésicas, incluyendo el uso pionero del mortero de cal en la península ibérica mucho antes de la llegada de los romanos. En Casas del Turuñuelo se han desenterrado escalinatas monumentales, altares rituales, restos de animales sacrificados y una amplia gama de objetos cotidianos y ceremoniales, lo que sugiere una sociedad compleja y rica en tradiciones. O sea que los tartesos, José Antonio, tenían oro y plata. Sí, pero no solamente tenían oro y plata, sino que tenían casi, digamos, algo tan importante o más como el oro o la plata, que eran unas minas de estaño muy prolíferas, o sea, de muchísimo estaño, que era justamente el material necesario para confeccionar armas de bronce y que este material escaseaba en el Mediterráneo. O sea, otro motivo más por lo que... Para ser invadidos o para ser invadidos, batallados. o por lo menos comercializar con los tartesos. Y un ejemplo del factuoso oro que había allí es que se ha encontrado uno de los mayores y mejores tesoros en piezas de oro, que fue en un punto conocido como el tesoro de Carambolo o Asida. Ahí se ve cómo los tartesos trabajaban el oro y la plata para realizar ajuares de enorme belleza. Me preguntabas antes si efectivamente lo vamos a ver en uno de los vídeos, ese trabajo de orfebrería, y de hecho lo usaban muchísimo porque también cuando han descubierto unas cabezas de tartesos, aparecen con no con oro, pero sino con los pendientes, hechos en piedra lógicamente,
colgados de las orejas. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que el uso de esta orfebrería, lógicamente, era muy amplia, pero vamos a repetir, dentro de aquellos habitantes que, de alguna forma, eran dueños y señores de todo aquello, ¿no? Volvemos otra vez a requerir lo de los tartesos y tarsis, ¿no? Que este es uno de los grandes enigmas que se ha estudiado. Las fuentes veterotestamentarias establecen sobre la existencia de tartesos y no nos informan sobre la relación con Tarsis, pero a través de las últimas investigaciones y encuentros arqueológicos sí, parece ser que efectivamente la Tarsis que nos habla sí que podría ser la misma de los tartesos. Hay numerosos autores que así lo consideran, pero lógicamente, como siempre, no todos los investigadores... Hay muchos que sí y otros muchos que no, están de acuerdo de que fuera, ya que unos piensan que estaría situada Tarsis más al oeste, más hacia oriente, y otros, lógicamente, en la zona donde estamos hablando del sur de España. Y repito, las últimas investigaciones arqueológicas que se han hecho establecen o se inclinan más por considerar que efectivamente Tartesos y Tarsis es la misma ciudad y que está dentro de la península ibérica. Las investigaciones estas que hacemos referencia han logrado identificar que en el centro histórico de la ciudad de Huelva se ha encontrado material suficiente para entender que efectivamente ahí estaba concretamente la ciudad tartésica y Tarsis, y efectivamente dentro quizás de esos primer milenio antes de Cristo, o sea que es muy antiguo, ¿no? Y casi sin lugar a dudas parece corroborar la existencia de estas relaciones comerciales que hemos dicho que por el oro o la plata, lógicamente, atraía a otros pueblos para recoger ese material para construir sus propias armas. Y esto también, estos autores identifican esta venida de otros pueblos aquí al sur, con su desaparición. Que efectivamente ahí está Tarsis. Decíamos antes también que, o preguntaba Miguel, que esa semejanza de la Atlántida con los tartesos, pues según antiguos autores, parece ser que ambos lugares fueron en zona geográfica más o menos establecida, donde estamos comentando, y caracterizados por una cultura muy desarrollada y muy avanzada para aquel tiempo en que tocaba vivir. Fíjate, estamos hablando de 1000 años antes de Cristo, ¿no? Y varios autores encuentran semejanzas entre ellas, como principalmente el hecho de ambas, cuando se describen, se dice que están en las columnas de Hércules. Y más particularmente porque Platón nos habló de ello en el Timeo y en el Cristias de Atlántida, y menciona una tal ciudad llamada Garzdeiros, que guarda mucha similitud con la Gadir, que la Gadir fenicia es lo que hoy conocemos como Cádiz. Vamos al vídeo 3. Ahora se sabe que las ruinas de Turuñuelo son de origen tartésico, en lugar de romano como se pensaba anteriormente. Turuñuelo fue un símbolo de poder contemporáneo a Cancho Roano, pero con técnicas de construcción más avanzadas y materiales de mayor calidad. Descubierto en 1978, Cancho Roano reveló 3 templos tartésicos superpuestos, cada uno construido sobre las ruinas del anterior. El más reciente, erigido a finales del siglo VI a.C., fue quemado y sellado con arcilla en un misterioso ritual que dejó a los arqueólogos perplejos. Este sitio fue una revolución en la arqueología de la península ibérica, revelando detalles sobre la arquitectura y las prácticas religiosas de los tartesios. La Mata, otro importante yacimiento tartésico, comparte similitudes con los anteriores y está siendo investigado con tecnologías modernas como la fotogrametría.
Los hallazgos arqueológicos en este sitio han revelado prácticas peculiares de los tartesios, como la costumbre de destruir deliberadamente sus casas y enterrar sus pertenencias. En 2023 en el yacimiento de Casas del Turuñuelo se descubrieron por primera vez relieves que representan figuras con rostros pertenecientes a la cultura tarteso. Las excavaciones buscaban la fachada principal del complejo monumental del yacimiento cuando de forma inesperada se encontraron con las 5 figuras con rostros, 2 de ellos con pendientes de aros, lo que las convierte en representaciones únicas de esta cultura. ¿Seguro, José Antonio, que los tartesos y la Atlántida no es lo mismo? Pues hombre, yo... Quiero decir, la historia se parece un poco y la zona es similar. Yo casi me atrevería a decir que sí, que es posible. Y más o menos casi estamos hablando de unas diferencias en el tiempo escasas y que más o menos, como luego diremos, ambas desaparecen prácticamente igual. Hay una, ya pensando ya la desaparición lógicamente de los tartesos, emerge un nuevo pueblo que se llamó los turdetanos, que estos fueron, según el historiador Estrabón, los más cultos de los íberos. Era una tribu, lógicamente, íbera, asentada también en el sur de la península, que recogió el legado de los tartesos en esta zona geográfica. Es decir, que estamos de pueblo y pueblo. Pero todos en la misma zona. Todos en la misma zona. Un poco más allá de las columnas de Hércules, todos ahí. Sí, bueno, y como hemos dicho antes, Huelva y todo esto, y parte de Extremadura, el sur de Extremadura. Según las fuentes, los turdetanos desarrollaron leyes y textos ya históricos que heredaron, fíjate, de los tartésicos. O sea que una cosa un poco curiosa, ¿no? Y nos hablan de unos reyes míticos existentes en la época de los tartésicos que se llamaban Gargoris y Avis, así como el mítico que hemos dicho antes, Argantonio, sí, el monarca que, según dicen, o sea, y repetimos ahora, gobernó durante 80 años y vivió 120 años. Ahora nos preguntaríamos, bien, y como tú acabas de decir, ¿y eso dónde está? Toda esa historia, todos esos tartesos, ¿dónde se encuentran? Bueno, pues si queremos conocer algo de estos pueblos que fueron habitados, o estas zonas, más que pueblos, lógicamente, por los tartesos, tendríamos que, fíjate, que empezar por Extremadura. O sea, partimos de Extremadura y tendríamos que visitar el santuario de Cancho Roano. Y después el pueblo de Turuñuelo, que es donde está esa reproducción. Y posteriormente, Turuñuelo está en el municipio de Guareña y ambos están en la provincia hoy de Badajoz. Luego deberíamos de viajar hasta Huelva y allí ver el epicentro de los tartesos, que como hemos dicho en el centro de Huelva es donde se había descubierto, y en la capital está el Cerro de San Pedro, y por el resto de la provincia resulta de obligado a visitar la Tejada de la Vieja, Río Tinto, donde he estado yo, y en Doñana, que también he estado yo. Pero bueno, en Doñana no se encontró nada, habría que profundizar, sabe Dios, porque tal y como se dice que fue aquello. También tendríamos que visitar Sevilla y en el Museo Arqueológico, que hay numerosas piezas de los tartesos. Y también, lógicamente, tendríamos que ver la zona de Montemolín. ¿Eso dónde está? En Sevilla. Ah. Y luego ya pasarían, bueno, y Lora del Río, que también es muy nombrado, también en Sevilla, y luego tendríamos que pasar a Cádiz y ver ahí los restos del Gadir fenicio, es decir, la Cádiz actual. Y hay también el Oppidum de Olvera y ya los yacimientos de Pocito Chico y ya está Regia. Sin olvidarnos, lógicamente, de Gibraltar, que también tiene su parte importante dentro de este enclave. Y luego, lógicamente, pues la zona del río Guadalquivir y sus enclaves íberos, que también los hay, de Jaén y como Castulo o Giribaile. Todo eso sería un recorrido y ahí podríamos ver secuencias de todo lo que fue el pueblo de los tartesos. Y ya resumiendo un poquito, ¿qué es el misterio realmente de los tartesos? Pues
Se supone que a raíz de estas, vamos a llamarlas invasiones de otros pueblos del Mediterráneo, la minería se fue agotando. Se explotó en exceso. Es que el estaño dio de sí hasta donde dio de sí. Hasta donde dio de sí. Se vaciaron las minas y eso fue lo que provoca un colapso económico. Es decir, de estar, en palabras así normalitas hechas, muy ricos a quedar muy pobres porque ya lógicamente les despojan de todo lo que había, ¿no? Y también está en las documentaciones recogidas que pudo ser el final del pueblo tartésico una catástrofe natural, es decir, que podría ser un terremoto, quizás un tsunami, todo ello posterior a este empobrecimiento de los tartesos. ¿Y por qué desaparecen lógicamente? Pues lógicamente en principio desaparecen de la historia a fines del siglo VI a.C., es decir, que bastante, ¿no? Y lógicamente se entiende que por no resistir las tensiones surgidas de aquel ámbito colonial que los fenicios, púnicos y griegos establecieron contra los tartesos. Pero además es que sustituyeron las monarquías sacras por aristócratas gentilicias, es decir, quitan lo que era una monarquía, lógicamente supongo que hereditaria como todas las antiguas, pero estos ya pasan a unas aristocracias ya de alto copete, vamos a decir vulgarmente establecido, ¿no? Y también parece ser que los tartesos aparecen, esto ya está más difuminado en el tiempo, y en una región, en una ciudad del Valle del Río del Guadalquivir, ahí sí que aparece en la Biblia, y en el suroeste de España. Probablemente, y volvemos a repetir otra vez, y en ello se insiste muchísimo, que era la auténtica Tarsis mencionada en la Biblia. Y dicen que probablemente fue destruida por estos últimos pueblos en alrededor del año 500 a.C. Antes hablamos también de los tesoros, y el principal tesoro, decíamos que era el tesoro de Carambolo, que es la primera vez que podemos leer sobre tartesos y sobre estas historias. Se trata de un texto griego del siglo VII a.C. O sea que tenemos una historia muy importante. Porque ellos desaparecen 5 siglos antes de Cristo, hemos dicho, ¿no? El poblamiento tartésico del Valle Medio del Guadiana se caracterizó por la presencia de los denominados edificios ocultos bajo túmulos, una categoría de asentamiento localizada en el llano que destaca por la calidad y la fastuosidad de su arquitectura. Parece que estos enclaves estaban aislados en el paisaje y tendrían en común la explotación agrícola y ganadera de un espacio fértil, como lo son las vegas del río Guadiana. Al mismo tiempo, cada uno de los enclaves tendría una funcionalidad concreta, por lo que se trataría de construcciones complementarias. Todos ellos fueron objeto de un incendio y una amortización que culminó con su ocultación bajo un túmulo de tierra, lo que les permitió pasar desapercibidos en el paisaje hasta nuestros días. Emulando el proceso acontecido en el siglo VI a.C. en el Valle del Guadalquivir, la etapa final de Tarteso en las tierras del interior entraría en crisis a finales del siglo V a.C., la denominada crisis del 400. Aunque tradicionalmente se había aludido a la presión de los pueblos de la meseta, el complejo proceso de amortización de edificios como Cancho Roano o Casas del Turuñuelo obliga a plantear novedosas alternativas. Quizás una de ellas tenga relación con un brusco cambio climático que afectaría a la productividad de la tierra, provocando el colapso y abandono de un sistema territorial que se había mantenido inalterado durante al menos 2 siglos. Estaba yo pensando, José Antonio, mientras veíamos el vídeo, que en definitiva la riqueza de los tartesos, o sea, su oro, su plata, el estaño para obtener el bronce y con ello las armas, también fue su debilidad, por así decirlo. Sí, además fue efímero, o sea, no cortito, pero largo en el tiempo, pero al final, diríamos, fue su inicio y su perdición, final, por decir de alguna manera, ¿no? Tenemos que señalar que supuestamente los tartesos empiezan, entre comillas, a aparecer en la península hacia el siglo IX a.C., es decir, 900 años antes de Cristo, y termina en el siglo V a.C., es decir, como tú bien decías antes, 500 años
Antes de Cristo. Antes de Cristo, ¿no? Y, como ya hemos dicho, se ubica toda esta zona entre Huelva, Cádiz, Sevilla y lo que es Extremadura. Tarsis hoy existe como pueblo, como ciudad, como pueblo, más bien dicho, ahí en la zona de Huelva, y está situado en el pleno corazón de la comarca de Andévalo, en la confluencia de la carretera internacional entre Huelva y Lisboa. O sea, ahí hay un pueblo ahora mismo, en la actualidad, que se llama Tarsis. Efectivamente. Vale. Se han seguido manteniendo ese nombre bíblico, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y hablamos antes de la semejanza con la Atlántida. Yo te decía que más o menos, efectivamente, tienen un inicio parecido, es decir, empiezan unas ciudades con un gran esplendor y luego terminan con otro. Y en este caso, desaparece abruptamente de la historia, es decir, ¡pum!, que es uno de los misterios. Y, como decíamos antes, supuestamente, quizás por un maremoto. ¿Ah, sí? Pero como la Atlántida. Lo mismo que la Atlántida. Por eso tú me decías antes, ¿puede ser la misma? Pues yo entiendo que es posible que sea la misma. Quizás nosotros no lleguemos a conocer esos descubrimientos, porque con los equipos que ya hoy técnicamente existen, es muy posible que, sin tardar mucho, se pueda definir ya si efectivamente es la una o la otra, ¿no? Pero también hay otra posibilidad que se entiende que podría haber sido, diríamos, barrida de la tierra por Cartago, tras una victoria que tuvo sobre los griegos, y precisamente porque los tartesos tenían una alianza con los griegos, y por lo tanto terminaron así con ellos. Bien, hoy, lógicamente, hemos dado a conocer, con esta historia un poco misterio, un poquito, efectivamente, pues tampoco podemos ir mucho más allá, de nuestra historia de España, de nuestra historia de los tiempos remotos y primitivos, cuyo misterio aún queda mucho, como estamos comentando, de desvelar, sin olvidar que aquel pueblo de los tartesos fue, y repito, la primera civilización de la península ibérica y diríamos que de Occidente, de todo Occidente. Es decir, demos un granito, por decir algo, de valor a esta nuestra historia y misterios de un pueblo que habitó en esta tierra y que poco se ha conocido, porque yo cuando estudié historia... De los tartesos no nos hablaban, de los tartesos nunca, y ni de la Atlántida tampoco. Yo los conocí a los tartesos, conocí la historia de los tartesos estando en Huelva con un amigo mío escritor, que fue precisamente, como te he dicho antes, cuando estuve en Río Tinto y Doñana. Y Río Tinto, hoy, si lo conoces, hay las aguas que emergen, tienen ese color de cobre rojo brillante, que bueno, y esto, bueno, pues esto supuestamente es algo que sale de las entrañas de la Tierra, donde todavía hoy puede quedar algún resto de los tartesos, ¿no? De esa civilización. De esos metales y, cómo no, de esas civilizaciones. Hay que tener en cuenta, que, como he dicho antes, que los tartesos se edificaban ciudad sobre ciudad. O sea, fíjate la profundidad que esto puede tener, ¿no? Y que además algunas las hacían bajo tierra. Es decir, que ciudad, pum, y tenían la costumbre de quemar todo, hasta sus pertenencias, cuando abandonaban un lugar. Bueno, pues, como decíamos, un granito más de nuestra historia misteriosa, por eso lo traemos, porque es también de misterio, de nuestra España. Nuestros orígenes. José Antonio Echevarría, presidente de la Asociación Amigos del Mundo. Oye, como siempre, un placer. Muchas gracias por haber venido esta noche. Pues nada, gracias siempre a vosotros, como decimos, porque damos a conocer un poco de nuestra historia, de nuestros misterios, bueno, los nuestros y del resto del planeta en la parte que podemos. Y que esta es una bonita historia, considero yo, para analizarla más en profundidad, incluso ir a visitar parte de esos puntos que hemos hablado ellos, porque son muy interesantes y las ruinas son maravillosas. Pues nada más, muchas gracias, y a nuestros televidentes lo de siempre, queridos amigos, atrévanse a saber que el saber nos hará libres. Buenas noches y hasta el próximo programa. Nada más que añadir, absolutamente nada más a lo que ha dicho José Antonio. Ahora volvemos.